Bueno, señores, 24 de abril de 1965, un día que pasó a la historia, de República Dominicana. ¿Por qué? Porque en esa fecha los dominicanos se lanzaron a la calle. ¿Para qué? Para exigir el retorno de del gobierno constitucional de República Dominicana. Y ese día hubo muchos dominicanos que estuvieron convocados a esa gran batalla. Y esos dominicanos que estaban convocados a esa gran batalla tenían hasta su canción, hasta su himno tenían para cantarlo e integrarse a esa gran batalla. Fue algo extraordinario lo que se vivió y algo muy especial lo que los dominicanos estaban viviendo en ese momento. Y era que la historia le estaba llamando. Arnold, hubo una canción ese día y en esa época que estuvo muy de moda y que muchos la cantaban. Vamos a escuchar, Arnold, parte de lo que era esa canción. Adelante, Arnold. A luchar, 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 soldado valiente. Hasta yo me lo sé. Bueno, a luchar. Y uno que estuvo cantando a luchar siempre, que estuvo ese día estuvo en el centro de batalla, es Héctor Muñoz. Héctor Muñoz recuerda hoy cuando le tocó integrarse a esa gran jornada de la Revolución de Abril que arrancó el 24 de abril de 1965. Héctor, ¿cuándo lo convocaron a usted para iniciar esa revolución? Saludos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, William. Le habla Héctor Muñoz de Virginia Beach, Virginia. Fíjese, yo pertenecía en ese entonces al equipo político-militar del Partido Revolucionario Dominicano, que estaba compuesto por Jaime Cruz, Eliseo Andújar Barahona, Arturo Fujol, Federico Orsinis y Winton Alnos Guzmán. Nosotros, y que les habla, éramos los que manejábamos las armas que tienen asignadas todos los partidos políticos. La gente no sabe, en ese se cree eso, pero nosotros éramos el equipo político-militar para en cualquier eventualidad nosotros entrar en acción. Sucede, la cronología de los hechos de la revuelta armada del 24 de abril se había pospuesto ya en 4 ocasiones. Nosotros teníamos ya 5 días que estábamos en el local del partido, en el lugar donde nosotros teníamos las armas guardadas para entrar en acción. ¿Dónde estaba en ese momento el local del PRD? En la avenida Bolívar. En la avenida Bolívar estaba el local del PRD en esa ocasión. Y ahí tenían las armas para comenzar una revolución. Nosotros teníamos las armas que hacía contiguo con la propiedad del doctor Marcelino Vélez Santana. Okay. Que era en un pequeño espacio, la teníamos guardada, que hacía patio con el local del PRD. Entonces nosotros estábamos ahí, la persona que le mencioné, esperando el llamado de que ya se había dado el inicio del golpe de Estado al gobierno de facto de don Henrique Cabral
Entonces, el día 24, a las 11 de la mañana, se apersonaron a la jefatura de Estado Mayor del ejército que estaba ese era el campamento 16 de agosto, y era que estaba la jefatura de Estado Mayor en los terrenos donde está ubicado la universidad, la UNFU. Ahí era que estaba acantonada el jefe de Estado Mayor del ejército. Entonces, él se llamaba Marcos Rivera Cuesta, el jefe de Estado Mayor del ejército. Entonces estaban en el despacho el mayor Lora Fernández, Héctor Lachapelle Díaz, Sención Silverio Padua, el capitán Peña Tavera, el raso Ángel del Villar, que era el secretario del capitán Peña Tavera. El capitán Peña Tavera se encontraba en su despacho, atendiendo sus obligaciones y deberes que tenía, su compromiso como encargado de suministro de la jefatura de Estado Mayor del Ejército. Ya al capitán Peña Tavera le informó el raso Ángel del Villar que habían hecho preso al mayor Lora Fernández, Ascensión Silverio Padua, a Dante Gecaño Canela y un grupo de oficiales. Lo tenían retenido el Estado Mayor. Entonces el capitán Peña Tavera le dijo a su secretario Ángel del Villar que preparara 4 hombres que tomaran su ametralladora cada uno y que fueran a acompañarlo a la jefatura de Estado Mayor. Ellos, obedientes a las órdenes de su comandante, subieron a la segunda planta. Entonces el capitán Mario Peña Tavera arrestó al Estado Mayor y le dijo que si él se estaba volviendo loco, que por qué un subalterno no podía arrestar a un superior, que eso conllevaba una pena entre las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, que cuando un subalterno se le sublevaba a un superior, eso conllevaba hasta un fusilamiento. El capitán Peña Tavera le dijo: usted era el jefe de Estado Mayor, usted está arrestado ahora mismo. Entonces, contiguamente, el raso Ángel del Villar abrió la puerta y salieron los que estaban detenidos. Entonces Lora Fernández de una vez asumió y entonces desarmaron a toda la guarnición que estaban de servicio en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? El capitán Mario Peña Tavera estaba ya con la encomienda de que él era el que le iba a dar el aviso al doctor José Francisco Peña Gómez. Eso se produjo a las 1:10. Entonces el Ángel del Villar llamó al doctor José Francisco Peña Gómez en el programa que estaba Tribuna Democrática y le informó que anunciara al país ya que el capitán Mario Peña Tavera habían arrestado el Estado Mayor y que habían liberado, y que ya el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, conjuntamente con Manuel Ramón Montejaral, Geraldo Marte Hernández, iban a apresar al triunviro. Entonces Camaño apresaron al triunviro. Entonces ahí le di en la arenga. Peña Gómez le dijo al raso Ángel del Villar que cómo él podía confirmar de que esas informaciones que le estaba dando eran correctas. Entonces Peña Tavera le dijo: doctor, yo estoy aquí, es el capitán Mario Peña Tavera, usted puede anunciarle al país que vamos a responder, ya dimos el golpe de Estado a don Arrey Cabral y tenemos el Estado Mayor en conjunto preso. Ya todas las guarniciones militares se habían levantado porque anteriormente a eso, ya los oficiales que habían preparado el ideólogo, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que se encontraba en el exilio, ya habían plasmado todas las estrategias para la conclusión del golpe de Estado, pero él no pudo retornar porque no le permitieron. Vamos para estar llevando, para que la gente vaya entendiendo. El coronel Lora Fernández era el que tenía la idea y el que estaba al mando de todo, ¿verdad?
el coronel Lora Fernández, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Fernández Domínguez era el que tenía la misión, el ideólogo, el que había cuadrado todo para comenzar esa revolución. Pero él no pudo estar presente porque estaba en el exilio. Entonces un capitán es el que asume y da la voz de alerta. La voz de alerta y después miren la grandeza para que ustedes vean. Y eso nos lo contaba hace un momentito Carlos Camaño Vélez. Miren la grandeza de Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño era coronel full en ese tiempo ya. Y quien va y quita el triunvirato o el que apresa a los militares es uno que es capitán, ¿verdad? Sí, el capitán Mario Peña Tavera él era el encargado del material bélico de la jefatura de Estado Mayor, porque ya el teniente coronel Heraldo Malta Hernández, que era el rango por encima del mayor Lora Fernández, entonces estaba por encima en rango. Sí. Entonces, al estar ausente el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, con los únicos dos coroneles fules que habían dentro del movimiento armado, estaba el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y luego estaba el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que era un coronel full. Sí, entonces, dos coroneles full, y habían tenientes coroneles y capitán. Y mayores, capitán, teniente, sí. Y ahí sucesivamente. Entonces, el encargado de la custodia ya ha visto la foto que ha salido publicada con un tanque de guerra frente a la entrada frontal del Palacio Presidencial. El comandante de esa artillería era Freddy Piantín, que está en la fotografía, y él era del equipo de abastecimiento y de apoyo. Pero lo que yo quiero ir por parte, el primer paso lo da un capitán. Exactamente, el capitán Mario Peña Tavera. Y el capitán Mario Peña Tavera es que le da la instrucción a Camaño para que haga preso al presidente de entonces. Exactamente, ya el capitán Mario Peña Tavera, al dar la arenga al doctor José Francisco Peña Gómez, entonces el doctor José Francisco Peña Gómez en Tribuna Democrática dice que al pueblo, a la calle para la reposición del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y Gavino y el doctor Segundo González Tamayo, que era el vicepresidente de la República Constitucional, que habían sido depuestos. Entonces, Claudio Camaño y Montearache, cuando se da la arenga, entonces Claudio Camaño y Montearache van a la casa de Camaño a buscarlo para darle la noticia, porque Camaño se sentía como ya se había barajado mucho la fecha del golpe de Estado, entonces se sentía como deprimido, y Montearache le dijo: mira, date rápido, que la situación está dada y te necesitamos, y tú eres el coronel de rango más alto, aparte de Heraldo Malta Hernández, que Heraldo Malta Hernández era el que iba a ser, el que iba a tomar esa iniciativa. Pero ¿qué sucede? Que Heraldo Malta Hernández, al tener una cirrosis hepática, él no podía valerse, entonces él le cedió que fuera el coronel Camaño que tomara la rienda del movimiento armado para la reposición del golpe de Estado. Es decir, que le estoy hablando de la cronología, como entonces, se dieron los... Entonces ahí es que sale Camaño y va y hace preso al presidente al triunviro, al que era jefe del triunvirato. Entonces ahí mismo, al hacerlo preso, pues ya se comandado la arenga. Entonces el que era presidente de la Cámara de Diputados, que no acuerdo el nombre ahora mismo, fue el que tomó como juramento, como presidente provisional,
al doctor Molina Ureña, porque la parte constitucionalista no quería que fuera un militar el presidente de la República para no hacer la cotidianidad de la costumbre que había, para que no se viera que fue un golpe de Estado para ponerse los militares de la parte constitucionalista, whatever. Entonces, en esa situación se da, si a personas de la Fuerza Aérea mandan a Pedro Bartolomé Benoit hablar con Camaño para que depongan las armas y se hagan negociaciones dialécticas. Camaño le dijo, ya es tarde para ablandar habichuelas. Eso lo dijo el coronel Francisco Alberto Camaño Deño. Eso fue el 24. Eso fue el mismo 24. El mismo 24. De la tarde. ¿Y a dónde estaba Héctor Muñoz en ese entonces? Yo me encontraba en esos momentos en el antedespacho del Palacio Presidencial, que se me estaban dando las instrucciones a mí, el coronel Sención Silverio Padua, Winton Aldo Guzmán, por instrucción del doctor José Francisco Peña Gómez, que nosotros, el equipo político-militar, entráramos en acción para dotar el pueblo de armas y que nos distribuyéramos los diferentes destacamentos de la policía. A mí me tocó el destacamento de San Carlos, conjuntamente con Jaime Cruz. Hay una foto que tenemos aquí. Ese es usted que está ahí. No, ponme la foto. Hay una foto que hay dos como una puerta de hierro con ametralladora. Ese es usted que está ahí. Sí. Que estamos instando a lo del destacamento que depusieran las armas. Entonces se pusieron renuentes. Yo procedí con un fusil FAL que yo tenía y le tiré 2 tiros hacia la parte alta de la plazoleta del destacamento policial para que ellos se amedrentaran y automáticamente yo tiré los 2 disparos, empezaron a salir todos esos policías sin camisa, tirando las armas al suelo y que eran padres de familia y que le dieran un chance. Nosotros le dijimos, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Ustedes tienen que ponerse al lado del pueblo, pero ustedes se van a poner atrás de nosotros desarmados, no armados. Bueno. ¿Me entiendes? Hay otra foto que tenemos aquí. Usted está en donde hay muchos militares. Exactamente. En la foto que yo estoy conversando con el coronel Camaño y yo estoy de espalda, que él me está dando instrucciones, dando las gracias por el trabajo efectivo que hicimos en los destacamentos. A mí me tocó el destacamento de San Carlos y el de Villa Consuelo, que nos quedaba cerca. Entonces los demás lo hicieron Eliseo Andújar Barahona, Arturo Fujol, Federico Orsini, fueron los que tomamos todos los cuarteles de la policía y los asaltamos y desarmamos. Entonces de ahí nos mudamos hacia la Marina de Guerra, ahí en la aduana, y empezamos para dotar el pueblo. Entonces yo tenía un grupete de gente que andaban atrás de mí, porque yo era del barrio, habíamos 6 nada más que teníamos armas largas. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó, Héctor? Ese 24 por la tarde, ¿hubo alguna respuesta de las autoridades? ¿Qué hubo ese día? No, lo que pasó fue que entonces el supuesto héroe que manchó con la dignidad del pueblo dominicano, el general Antonio Inbel Barrera, entonces se puso de parte de los genocidas, conjuntamente con el mayor del ejército, Enrique Pérez y Pérez, Ramón Emilio Jiménez Reyes, Neni Balseja. O sea, Inbel Barrera se fue en contra del pueblo. De los constitucionalistas, nosotros. Y se unió a los militares del régimen. Entonces, conjuntamente con don Henry Cabral, él hicieron una locución que pidiendo don Henry Cabral a nosotros los constitucionalistas que depusiéramos las armas si no iban a actuar en consecuencia en contra de nosotros. La respuesta de Camaño, de Montearacho y todo el mundo le dijeron, bueno, el que tenga más saliva va a comer más hojalda. Entonces ahí empezaron los combates, ya el enfrentamiento con el grupo de Elías Wessing, el centro de Cefa, con lo que... Pero eso no ocurrió el mismo 24, su enfrentamiento, ¿verdad? Sí, ya el 24 a las 6 de la tarde estábamos nosotros dando candela. Yo en mi vida nunca había enfrentado la guerra y ya el 24 a las 8 de la noche
en la calle de República, a la cabeza del puente, habían ya más de 15 o 20 dominicanos civiles muertos por el ataque a misericordia que hacían porque el CEFA bajó de una vez dirigido por el coronel Elías Wessing y Wessing, que fue el director del centro de enseñanza, y lamentablemente el adecán militar de Elías Wessing y Wessing fue José Collado Fernández, primo hermano nuestro, y el padre de la basura esa de presidente que lo tuvimos en 3 ocasiones, el padre de Leonel Fernández. Entonces, le digo basura ese hombre, pero vamos a quedando en la historia, vamos a dejar lo político dando en la historia. Ese 24 comienza la batalla y ustedes, dirigidos por quién estaba en ese momento. A nosotros nos estaba dirigiendo porque Jaime Cruz, Eliseo Andújar Barahona y quienes hablan, nosotros éramos asimilados de los institutos castrenses. Entonces estábamos bajo la responsabilidad de el primer teniente José Abreu, que era el que estaba a cargo con nosotros, y Jesús de la Rosa, que fue ministro de Deporte, que murió hace 1 año, 2 años, que él era alférez de fragata de la Marina. Esos eran los 2 militares que nosotros teníamos, que nosotros recibíamos las instrucciones para dar fuerza al movimiento y tener disciplina y que se cumplieran las órdenes que nos emanaban a nosotros. Entonces, ustedes estaban peleando con las mismas armas del ejército dominicano que ustedes le habían quitado y de la policía. Exactamente, nosotros nos abastecimos con las armas de los destacamentos de la policía, que usted sabe que los destacamentos policía tenían armas de guerra como el ejército, tenían fusiles FAL, fusil G3, metralladoras Thompson y metralladoras Cristóbal. Entonces nosotros empezamos ahí las guarniciones, donde nosotros nos reabastecimos de armas por completo, fue cuando el material bélico del kilómetro 25, ellos empezaron a bajar con los camiones y entregarles armas al pueblo. Y esa batalla que hubo en la parte alta, que ahí fueron, eso fue bastante detrimente. ¿Y quién bajó desde el 25, del kilómetro 25, del material bélico, a entregarle armas al pueblo? ¿Quién tomó esa? El coronel Heraldo Marte Hernández, Héctor Lachapel Díaz, el mayor Núñez Noguera, Claudio Camaño Grullón, todos los militares, excepción Silverio Padua, todos los militares que estuvieron envueltos conjuntamente con el capitán Mario Peña Tavera, ellos fueron los que empezaron a distribuir armas, a entregárselas al pueblo. ¿Usted entiende? Porque ya la situación estaba dada, que ya nosotros teníamos enfrentamiento con el centro de enseñanza. Los aviones vampiros estaban haciendo vuelos rasantes y matando a la gente, disparando con ametralladoras 50 y 70. Los vampiros, los P-51, que se le decían los vampiros, los P-51. Entonces la Marina de Guerra, en momentos determinados, a veces tiraba cañones de 105 milímetros a la población. Entonces, Héctor, ¿y cuándo fue que bajaron esas armas del kilómetro 25 hacia la capital? El mismo 24 a partir de las 6 de la tarde. Llegaron las armas y se puso buena la batalla entonces. Bueno, ahí fue, pero ya nosotros, como habíamos ya desarticulado todos los destacamentos en la capital, llámese San Carlos, San Antón, San Lázaro, Ciudad Nueva, la zona colonial, Don Bosco, Villa María, que le decía María Auxiliadora, porque ahora es que le han puesto Villa María, todos los barrios periféricos que condenaban ya nosotros, todos los destacamentos de la policía, toditos nosotros los habíamos desmantelado. Desmantelado en el sentido que le habíamos quitado todas las armas a los destacamentos de la policía. Entonces, ahí fue que empezó, entonces ya con el centro de enseñanza, cuando ellos venían bajando, nosotros lo agarrábamos y se la quitábamos, y lamentablemente, en las guerras, es doloroso decirlo,
gracias a Dios, yo no he quedado con ninguna secuela de todos esos enfrentamientos, porque yo tuve en todos los frentes de batalla, que se lo va cronológicamente, después del paso, vamos a pasar en la próxima entrevista que usted me haga, vamos a pasar al día 27. No, pero mañana nos toca el 25. Vamos por fecha. Vamos por fecha. Hoy estamos con lo del 24. Mañana vamos a entrar a lo del 25. Lo del 25, cronológicamente yo le voy a ir llevando, pero los puntos, los actos más críticos que tuvimos nosotros fue el detallido del 24 y sellar nuestra victoria con la batalla del Puente Duarte la 27. Óigame, eso es algo que es muy triste, muy lamentable y muchas cosas pero gracias que yo he podido. Los grandes hombres del 24, ¿cuáles fueron esos grandes hombres del 24 para comenzar la revolución? Cronológicamente, el coronel Heraldo Malta Hernández, el coronel Francisco Alberto Cameño Deñó, el capitán de navío Manuel Ramón Montesarache, los instructores del cuerpo de hombres de Rana, Andrés de la Review, que era instructor y fue jefe del cuerpo de hombres rana de Francia. Y no hubo civiles integrados ese día. Claro que sí, porque nosotros un asimilado de una institución es un civil, porque no tiene ningún compromiso. Sí, pero aparte de los asimilados de los líderes políticos, no estaban ahí dentro de la batalla. Bueno, le voy a mencionar, estuvo en el frente de batalla el doctor Luis Lembel Peguero, que fue ministro de Justicia en el gobierno del profesor Juan Bo. Winton Aldo Guzmán, el padre de Wellington. El doctor Pablo Rafael Casimiro Castro, Manuel Jiménez Rodríguez Manolín, Fafa Tavera, y todos los componentes de la izquierda le estoy mencionando. Entonces, por parte del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, aunque él fue el que incendió la chipa, aunque no tomara un fusil, el doctor Molina Ureña, toda la militancia de los hombres, Eliseo Andújar Barahona, Arturo Pujol, Federico Orsini, quien les habla, Héctor Muñoz, Jaime Cruz, y un sinnúmero de civiles que, si me pongo a darle los nombres, voy a durar una hora mencionándoles nombres y apellidos. Entonces, conglomerado. Bueno, yo creo que para la batalla del 24 la podemos dejar hasta aquí. Vamos a descansar, a dormir el 24 para amanecer el 25 y mañana entonces venimos, Héctor Muñoz, pues mire, con lo que ocurrió. Nosotros los que estábamos en esa plena, mire, le voy a decir, yo tuve alrededor de 20 días que yo no sabía lo que era el sueño. Y yo tenía los ojos pegados con unas ojeras que yo creo que me quedaban en la nuca. Esto, dice uno aquí que era asustado que estaba usted. Asustado, si yo vi. Por eso era que no dormía. Mire, no, yo no dormía porque usted no podía dormir, porque nosotros estábamos en el frente de todas esas cuestiones. ¿Usted cree que si nosotros los hombres y mujeres hubiésemos, los que participamos en esa gesta heroica, los civiles, hubiésemos estado asfixiados, esa rebelión, esa revuelta no se había dado? Pero vamos a darle el beneficio de la duda. No se da como se dio porque ustedes estaban prácticamente desarmados y sin armas, hicieron la revolución y la ganaron. Exactamente. Héctor, mañana vamos a continuar porque ya el tiempo se venció hoy, pero mañana le vamos a entrar con el asunto de la inutilización, que el 25 fue que nosotros empezamos a desarticular los tanques de guerra. Déjeme eso para mañana, no se preocupe. Sí. Héctor Muñoz contando su historia, sí, contando la historia del 24 de abril. Mañana contamos la del 25. Ahí le he mandado la gráfica y yo le mandé una fotografía que puede ponerla, pues la puede poner mañana, que yo estoy conversando con el coronel. Eso fue el 25 para el 26. Está bien. Que yo estaba dando instrucciones en la cabeza en la Duarte con París,
y yo estoy de espalda frente a él. Pues está bien, ok, mañana hablamos. Entonces, señores, mañana seguimos contando la historia. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, pues mañana nos vemos nueva vez. Como siempre en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos.